전도자 바울과 그 바나바가 다툰 적이 있어요. Había un caso en que Pablo y Bernabé no pudieron ponerse 다툰 de 내용은 acuerdo. 뭐냐 하는 거예요. Entonces, ¿cuál era ese desacuerdo? 어떻게 하면은 복음을 잘 전할 수 있겠냐 이걸로 다투었습니다. Es que no se pusieron de acuerdo sobre la manera de cómo transmitir el Evangelio mejor. 상태가 그러니까 다음에 데리고 가자 하는 게 바울의 생각이었고. Entonces, Pablo pensaba que como Juan Marcos no estaba en buen estado, entonces que lo tomemos en la próxima vez, decía así. 복음 전하는 일이 지금 너무 바쁘니까 쓰자 하는 게 바나바였습니다. Y Bernabé decía que como estamos muy ocupados de transmitir el Evangelio, entonces podemos corregirlo. 얘기인데 그 마가는 쓰임을 받았어요. Era sobre Juan Marcos, por eso, y después él fue utilizado. Por eso es muy importante el tema de la discusión. 세계교회는 육신적인 거 다툼을 하고 있죠. Es que las iglesias en el mundo están luchando por las cosas físicas. 사람이 미국에서 편지를 보냈어요. Y una persona de Estados Unidos me envió una carta 우리 목사님이 다락방 운동을 안 한다는 거예요. 복음을 diciendo que, pastor, es que mi pastor no hace el movimiento del evangelismo, no transmite el evangelio. Tenemos que hacer el movimiento del evangelio, pero no lo hacemos. 하는데도 안 한다는 거예요. Y la iglesia se está poniendo con más dificultades, pero no lo hace. Y por eso yo le conté 우리 전도 운동하자. que hagamos el movimiento del evangelio. 말은 안 듣는다는 거예요. Pero dijo que mi pastor no me hace caso 문제가 왔다는 거죠. y que tuvo la 참 좀 해라. dificultad en la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me preguntó. 복음을 안 전하는 것이 아니겠죠. Me imagino que no está transmitiendo el evangelio. No es que no tenga el evangelio. 이유는 간단합니다. La razón es simple. 사람이 옛날 그대로라서 Es que esa persona es la persona del pasado. 사람이 옛날 그대로 아니면요 복음이 살아 역사할 수가 없어요. Si sigue siendo como esa persona de antes, entonces el evangelio no puede obrar. Si el árbol está muerto, no puede darle el agua continuamente porque se va a podrir. 햇빛에 내놓으면 말라 죽어버려요. Y si el árbol está muerto y lo deja en el sol, entonces va a secar. 그 물은 영양이 되는 거예요. Pero si el árbol está vivo, este agua va a ser una nutrición. 아무리 애굽에서 나왔어도 옛날 애굽에 있던 그대로라 그러면 Por ejemplo, salieron de Egipto, pero es que seguían siendo como en el estado de esclavitud del Egipto. 생각과 마음과 영적인 거는 한 살 더 젊어져요. Me refiero que ustedes se tendrán un año más desde el día de mañana, pero 기준입니다. del espíritu y del corazón tiene que tener un año menos. Eso es el criterio. 기적을 봤는데도 사람이 옛날 그대로 Por eso que ellos veían muchos milagros de Egipto, pero es que ellos seguían siendo como las mismas personas. 하나님 은혜를 바뀌어버려야 돼요. Por eso esos 10 milagros no son solamente los milagros, las personas tenían que ser cambiadas. Es que ellos vieron la separación del Mar Rojo. 원래 애굽에 있던 그대로 Ellos vieron algo muy de todos los milagros, pero estaban siguiendo lo mismo de la persona. Por eso no podían entrar en la tierra de Canaán. 오늘 여러분들이 중요한 언약을 붙잡고 지금 RTC 응답 25라는 Estamos aferrándonos al pacto muy importante y el tema de este año es las 25 horas de las respuestas de 뭘 ROTC. 말하는 거니까 ¿Qué significa estas 25 horas de las respuestas? 하나님의 시간표를 얘기해. Eso significa el horario de Dios. 이 사도행전 2장 1절에서 4절입니다. Es Hechos 2, 1 al 4. ¿Quién puede parar eso? Tiene que recibir esta respuesta. 여기서 어떤 상황이냐 하는 거죠. ¿Y en qué situación estaban ellos? 지금 현재 완전 위기에 와 있습니다. Estaban totalmente en la crisis. 복음 못 전하게 하고 이제 만약에 전하면 법으로 잡아갈 거예요. Les prohibía dar el evangelio y si proclamaba el evangelio, entonces tenía que estar arrestado y llegaba con la pena de muerte. No, no había más crisis que esta. Y era absolutamente imposible. 그래서요. ¿Verdad que sí?
그런데 이 절대로 할 수 없는 이 불가능해요. 하나님께 도전하기 만들어. En esta situación absolutamente imposible, ellos se desafiaron delante de Dios. 자, 여러분들은 지금 하나님의 나라 25시란 거는 뭐냐? Entonces, ¿qué significan las 25 horas del reino de Dios? 그걸 도전해야지. Es desafiar a algo que es absolutamente imposible. 자, 위기는 지금 굉장히 크고 나보다 강한데 어떻게 싸워 이깁니까? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la crisis es muy grande y es más fuerte que yo? 여러분 위기 왔을 때는 언제든지 근본을 찾아내야 돼요. Por eso cuando tienen las crisis siempre tiene que buscar lo que es fundamental. Esto es muy 어떻게 importante. 이걸 할 수 있습니까? ¿Y cómo podemos hacerlo esto? 하나님이 은혜로 우리에게 구원을 주신 겁니다. Dios nos ha dado la salvación por la 그렇다면 gracia. 능력도 이렇게 믿음으로 다른 걸로 할 수 없어요. Entonces, lo podemos hacer con este poder, 하나님이 con la 주신 이 약속을 fe. 믿음으로써 절대 불가능에 도전해요. Creyendo en la promesa de que Dios nos ha dado, podemos desafiar a lo que es absolutamente imposible. Más bien, hay que desafiar a los problemas. 메시지 1강입니다. Eso es el primer mensaje del nuevo año. 어디로 들어가면 되느냐? ¿A dónde tenemos que entrar? 시간표 속으로 들어가면 틀림없어요. Si entramos en el horario de Dios es algo definitivo. 이유. La razón. 지금 이 시대는 네피림 시간표가 돼 있어요. En esta época estamos en el horario de Nefilim, totalmente. 우리는 쉽게 이길 수 있잖아요. Entonces podemos vencer fácilmente, 속고 있는 거죠. pero siempre estamos engañados. ¿En 여러분의 dónde? 과거에 계속 속고 Están siendo engañados del su pasado. 잡혀 있는 겁니다. Están atrapados aquí completamente. 그러면 안 되죠. No tiene que ser así. 그러니까 이 네피림이 어떤 시간표를 만들어냈는가 하니까 ¿Qué tipo de 문화를 horario 완전히 장악해요. formó este Nefilim? Es que conquistó totalmente la cultura. 그뿐만 아닙니다. No solamente eso, 완전히 경제 장악했어요. dominó completamente la economía por el movimiento de Nefilim. 그러고는 후대를 완전히 장악했어요. Y dominó totalmente las siguientes generaciones. 그래서 다른 걸로는 되지 않습니다. 하나님의 시간표로. Por eso no se puede hacer con otras cosas, sino con solamente el horario de Dios, con las 25 horas de las respuestas. 살면은 적당히 뭐 억지로나 겨우겨우 밥은 먹을 겁니다. 그러나 Si- 세계복음화는 못합니다. Si trabajamos mucho, entonces sí podemos mantener la vida con la comida. 열심히 공부하고 말이야 좋은 대학을 들어가고 시험 치고 합격하고 이렇게 하면 밥은 먹습니다. Si estudiamos mucho, vamos a la buena universidad y nos presentamos a los exámenes, entonces sí podemos mantener la vida. Pero no cambiaremos el mundo. 저주를 바꿀 수가 없어요. No podremos cambiar la tiniebla ni las maldiciones. 길에 노숙장하는 게 나아요. Entonces es mejor como ser las personas sin techo. 그 깨달은 사람들 노숙하잖아요. Las personas que lo entendieron viven en la calle, 세상 영 나는 살 재미가 없다 포기한 사람 노숙한다니까. que se dieron por vencido de la vida. 큰걸 깨달은 거예요. Solamente no tienen el evangelio, pero que lo entendieron algo muy grande. Porque así, por la comida pueden pedir a la persona. Pero para nosotros no es eso. 25라는 이 단어는 굉장한 단어입니다. La palabra de las 25 horas es una palabra muy importante. Es entrar en el horario de Dios. 도대체 뭘 했습니까? ¿Y qué es lo que hicieron? 완전히 끝났다라고 생각해요. Es que pensaba que estaba totalmente terminado, que no podía hacer más. 근본을 해봅시다. Pero restauraron lo que era fundamental. 그러면 더 힘들어져요. 근본을 No solamente desafiamos sin más en la crisis, pero es que tenemos que cambiar lo que es fundamental. 1절에서 6절입니다. Génesis 39, 1 al 6. 완전히 망했죠. Estaba totalmente destruido.
Y fue como un esclavo, pero no era eso. 이때 여기에 가서 완전 불가능에 도전하는 근본을 찾아냈어요. José buscó algo que era fundamental para poder desafiar algo absolutamente imposible. 막 그냥 기도 24정도가 아닙니다. 기도 25를 한 거예요. No solamente se puso a orar las 24 horas, sino 25 horas. 답은 간단합니다. La respuesta era 보디발의 집 simple. 전체에 하나님의 축복이 임하셨어요. En toda la casa del Potifar descendió la bendición de Dios. Eso era la 이 evidencia 약속을 completa. 여러분이 오래 잡으셔야 됩니다. En este año tiene que aferrarse a esta promesa. Ya lo sabe esto. 마음껏 주의 일하고 싶고 헌금도 하고 싶은데 안 된단 말이에요. 바뀌어야 되겠죠. 그렇죠. Es que si quieren hacer el trabajo del Señor y también quiere dar mucha ofrenda, pero tiene que cambiar por eso. 나를 바꿔야 돼요. Que si no puede hacer el evangelismo y quiere salvar a las personas, pero que si no funciona, entonces tiene que cambiarse. 도울 수 있어야지. 내가 늘 힘이 없어서 바꿔야 돼. No solamente tiene que esperar, sino tiene que poder salvar y ayudar a las personas. Si no tiene las fuerzas, tiene que cambiar. Y si no tiene el salud para la evangelización del mundo, tiene que cambiar. Y el tema, la cuestión es cómo cambiar. 근본을 바꾸는 하나님의 중요한 언약속으로 들어가라. Aunque es absolutamente imposible, pero tenemos que entrar en el pacto importante de Dios y que cambia lo fundamental. Pero después fue en la cárcel, pero no le importaba que se aferró a esto. 답을 준 겁니다. 장관에게. Y ahí pudo dar la respuesta al copero. 왕을 Y ahí conoció al rey. 출애굽기 2장 1절에서 10절 보세요. Veamos Éxodo 2, 1 al 10. Estaba en el medio de la desesperación. 가운데 놓였는데 이스라엘의 후대들이 다 죽게 됐는데 그때 모세가 태어났잖아요. En esta desesperación, todos los siguientes generación de Israel estaban a punto de morir, pero ahí nació Moisés. ¿Y qué es lo que hizo? 위기에 도전한 게 아닙니다. No solamente desafió a la crisis, 하나님의 시간표를 딱 본 겁니다. sino vio completamente el horario de Dios. 하나님의 Siempre hagamos así. Tenemos que ver el horario de Dios. Y eso es la respuesta de las 25 horas. 간단한 답이 나오잖아요. Como miraba el horario de Dios, entonces podía tener la respuesta de una manera sencilla. 세계 복음화의 하나님 뜻이 아니다. El hecho de que las siguientes generaciones de Israel mueran, eso no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el más problemático? Era Egipto. 문제가 되는 게 뭡니까? 애굽의 예. 왕궁입니다. Lo más problemático era el palacio de Egipto. Era algo muy grande y por eso cambió en lo fundamental. 기도해서 왕궁을 내보낸 거예요. Se le explicó el evangelio completamente y lo envió al palacio con la oración. 세계를 바꿀 것이라고는 아무도 생각 못 해요. Nadie podía pensar que eso podría cambiar el mundo. En esta parte de la introducción, siempre recuerden, 여러분이 영적 준비를 하면 반드시 하나님의 영적 준비된 만큼 응답이 오게 돼 있습니다. si ustedes están preparados espiritualmente, contra más preparados están, vendrán las respuestas. 내가 영적 Pero- 준비되면 반드시 응답을 해요. La mayoría de los cristianos no lo saben, pero si están preparados espiritualmente, vienen las respuestas. 지금 많은 교회들이 어렵고 시험 든 교회 많을 겁니다. 다 내버리세요. 영적 준비된 만큼 응답을 해요. Puede haber muchas iglesias que tienen dificultades o tentaciones, pero abandonen todo. 다 내버리세요. 그러면 Prepárense 영적 준비된 espiritualmente. Abandonen todo. La familia o no sé. 만큼 좀 이상해. 나는 마누라가 이상해. 그런 생각 많이 할 겁니다. Pueden pensar que mi esposo es muy extraño, mi esposa es muy extraño. No importa mucho. 여러분이 영적 준비되면 반드시 응답 와요. Si ustedes están preparados espiritualmente, absolutamente vienen las respuestas. 아는 내용들입니다. Esto es el contenido que ustedes conocen muy bien. 모세가 갑자기 죽고요. Moisés murió de repente 광야에서는 지금 아주 언제 들어갈지도 모르고. y no sabían cuándo que podían entrar en la tierra. Y en ese momento, Dios le dijo a José, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Jehová tu Dios estará contigo.
se aferró a este pacto y se levantaron muchas obras. 위기에 도전해라. Por eso desafíen a la crisis, a lo que es imposible. 가장 중요한 맡은 신분이요 권세입니다. Eso es la identidad y la autoridad más importante para 여러분, ustedes. 보통 문제 No es nada difícil. 99% 거의 100% 사람들이 문제 속에 빠져버려요. La mayoría de las personas cuando tienen problemas, 99.9% caen en los problemas. Al tener los problemas se tiene que estar en la respuesta, pero caen en los problemas. 위기 속에 빠져버려요. Cuando tienen las crisis, caen en las crisis. 아닙니다. Pero eso no es la crisis. Solamente tienen que esperar. 반드시 응답은 오게 돼 있어요. Cuando están preparados espiritualmente, absolutamente vienen las respuestas. No tienen que 자, perderla. 이스라엘이 가장 위기 때 Y en la crisis de Israel, 사무엘상 7장 1절에 15절에 1 Samuel 7, 1 al 15, ¿qué es lo que hicieron? 완전 불가능 위기에 도전했습니다. Desafío a lo que es imposible y a la crisis. Tienen que escuchar bien esto. 사람들이 이야기한다고 누가 듣고 누가 나눠 듣고 그 사람 죽어도 응답 못 받아요. La mayoría dicen que esta persona así, aquella persona así, pero esa persona que habla de otras personas nunca recibe la respuesta. Yo estoy bien, pero esta persona es así. 누가 듣고 El esposo, la esposa, este fulano es tal, nunca podrá recibir la respuesta. 14대째 그러고 있었던 Estaba haciendo así durante 14 generaciones 아니죠. por los filisteos, pero no era eso. 몰라요. No podía recibir la respuesta. 하나님의 사람이 하나님의 시간 배속이 없다는 이것처럼 비참한 게 없잖아요. No habría ninguna cosa más lamentable si una persona de Dios no está en el horario de Dios. Pero ahí salió una persona que dijo, no es el problema de los filisteos. Todo el pueblo de Israel reúnase a Mizpa, abandone toda la idolatría, regrese a Jehová. 문제는 우리 내게 있단 말이에요. 그렇죠? Significa el problema lo tengo yo. 큰 역사입니다. 이게 Y se levantó gran obra. Eso es el movimiento de Mizpa. 살아있는 동안에는 전쟁이 없었더라. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Por supuesto. 또 문제 왔어요. Después de que se puso a Samuel el mayor, tuvieron el problema otra vez. 골리앗이 찾아왔어요. Atacó Goliat. 다윗은 이걸 선택했습니다. Pero David optó por esto. No lo pierdan. No tengan miedo. 하나님의 시간표 속에 들어가면 반드시 승리해요. Si entran en el horario muy grande de Dios, absolutamente tendrán la victoria. 아, 이걸 두려워 벌벌 떨었다. 왕도 벌벌 Que 떨어. Todo el mundo tenía miedo de esto, incluso el rey. Y el rey Saúl tenía el miedo. Muchos soldados tenían miedo. Sus hermanos también. Pero David dijo que yo voy. Y sus hermanos le decían, ¿estás loco? 교만한 놈이야. Que tú siempre has sido una persona arrogante. 저가 교만한 놈. Pero eran ellos que eran 다윗이 arrogantes. 싸우겠다 그랬어요. Pero David dijo que lucharía por él. 위기 불가능 도전했어요. Desafíen a la 25입니다. crisis, a lo que es absolutamente 계속 그게 빠져서 imposible. Eso es en las 25 horas. Si no, ahí tendrán, caerán y seguirán con el sufrimiento. 이거 저주에 빠져 있는데 이길 수가 없다. Porque aunque es una persona muy extraordinaria, no puede, si está caído en el pasado y en la maldición, no puede vencer. Y veamos eso. 너무나 많이 있습니다만은 Aunque hay muchos ejemplos. 열왕기상 18장 1절 15절 잘 아시죠? 1 Samuel 18, 1 al 15, usted ya lo sabe muy bien. Es que optó por la crisis. 문제를 숨기고 키운다는 이거는 어마어마한 거예요. El rey mandó que matara a todos los profetas, pero escondió a los profetas. 호렙산 운동. Ahí hubo el movimiento de Oreb. 여기에서 도당성 운동. Y ahí hubo el movimiento de Dotán. Todo. 여러분은 걱정하지 말고 위기에 불가능에 도전을 해라. Por eso ustedes no se preocupen, sino desafíen a la crisis, a lo que es imposible. 근본을 바꿔. Y ahí desafíen y cambien todo lo que es fundamental. ¿Es posible así? Si están dentro del horario de Dios. Si Dios obra, será así. 하나님 뜻입니다. Salir de Egipto era la voluntad de Dios. Diga quien lo diga. 들어가는 거 하나님의 절대계획. Entrar en la tierra Canaán era el plan absoluto de Dios. 그래서 여러분 이 언약 딱 Díganlo 붙잡고 quien lo diga. 영적 준비가 되지면 반드시 응답이 와요. Por eso si aferran a este pacto y si están preparados espiritualmente, vendrán las respuestas. Veamos esto. 1.8절.
Daniel 1, 8 al 야, 9. 우리가 출세했구나. 아니잖아요. No decían que estamos muy, tenemos el privilegio socialmente. Es que sí tenían el privilegio políticamente. 어마어마한 거잖아요. Es que en esos días es decir que fue un ministro y es algo grande. 전부 감사한금 내고 난리겠죠. Si fueran ustedes se darían la ofrenda para dar las gracias, es verdad, pero no decía eso. 다스리는 바벨론의 왕 느부갓네살 왕의 장관이 됐어요. Es que fue el oficio o el gobernador en la época del Nabucodonosor. Pero ellos propusieron en corazón. 우상제물 먹지 않겠다. 이 말은 여기에서 우상 문화와 싸움. No vamos a tomar la comida del sacrificio de la idolatría. Eso sí, significa que vamos a pelear contra la cultura de la idolatría. 세 번째, Eso fue el horario de Dios. Veamos el número 3 en la introducción. Lo más importante que es 항상 세 가지 바꿔야 돼요. que ustedes siempre tienen que cambiar las tres cosas. ¿Cuáles son? Tienen que cambiar el pasado. 과거 속에 Tienen que cambiarlo. Porque siempre están atrapados del 어떤 pasado. 경우 응답 없어. En cualquier situación no tendrá la respuesta. Parecerá que vendrá la respuesta, pero todo será el problema. No estén atrapados del pasado. Salgan del destino. Tienen que salir. 나를 조용히 죽이는 상처에서 벗어나라. Salgan de las heridas y que eso les matan silenciosamente. Esto es en la parte de la introducción. 반드시 응답. Si eso toma lugar, absolutamente tendrán respuestas. Es que vendrán. 다른 걱정 안 해도 영적 준비 문제. 우리 보통 실수하는 게 뭔가 하니까 영적 준비는 안 하고 응답을 받아라. No hace falta preocuparse de otras cosas, solamente tiene que estar preparados espiritualmente. 여러분이 Pero 이 es que 영적 no 준비를 preparan 하게 되면요, y quieren 반드시 recibir las 흑암을 respuestas. 이기게 돼요. Pero si están preparados espiritualmente, vencerán contra la 여러분 tiniebla. 상태에, 여러분의 현장에 흑암부터 눈에 안 보이게 결박됩니다. En sus trabajos, en sus campos, invisiblemente a los ojos, primero la tiniebla se quiebra 나타나기 때문에 역사는 날 수밖에 없어요. y se representa lo fundamental de Dios, y por eso no hay más remedio que haya las 그때부터 어떤 obras. 응답이 옵니까? Desde entonces, ¿qué tipo de respuestas vienen? 하나님의 나라. El reino de 이게 Dios. 25시입니다. Eso es en las 25 horas. 사도행전 굉장히 중요한 En Hechos 2, 1 al 4, habla lo muy importante. Primero, 여러분의 recuerden, 과거를 최고의 발판으로 만들라. hagan que su pasado sea la mejor plataforma. 이게 가능합니까? ¿Eso es posible? 가능 안 해도 괜찮아요. Está bien, aunque no es posible. 아, 나의 과거를 최고의 발판으로 만들겠다. 이게 하나님 뜻입니다. Que su pasado sea la mejor plataforma, eso es la voluntad de Dios. 여기서 뭐가 나옵니까? Y de ahí, ¿qué es lo que pueden tener? 결단 25. Las 25 horas de la determinación. 25는 하나님의 시간. No es de 24 horas porque eso se trata de mi vida, pero las 25 horas es el horario de Dios. Por eso tenemos que tener la determinación de esto. Primero, 예수님께서 공생에 가르친 걸 보면 빨리 낼 수 있어요. si vemos lo que enseñó durante la vida pública de Jesús, podemos verlo. En Mateo, él hablaba de lo que teníamos que cambiar. En el libro de Marcos habla de lo que tenemos que despojarnos. En el libro de Lucas habla de lo que tenemos que buscar. Y en el libro de Juan habla de lo que tenemos que disfrutar. 여러분 낙심하지 말고 기도 계속하고 있으면 뭐가 나오는 거니까 하나님의 정확한 절대 계획이 나와요. Si hacen esto y no pueden estar desanimados y si siguen orando, puede ver el plan absoluto de Dios. 25를 준비하는 겁니다. Desde entonces pueden preparar las 25 horas. 그 준비가 뭡니까? ¿Qué tipo de preparaciones? 확실한 계획이 나왔기 때문에 그때부터 말씀이 편집이 돼요. Porque desde entonces se pueden ver el plan de Dios con seguridad, por eso pueden editar la palabra. Desde entonces pueden ver la respuesta de la oración y eso es la planificación. Desde entonces pueden ver el campo, a eso le llamamos el diseño. 복잡하게 하지 말고요. 여러분의 과거를 최고의 발판으로 만들어. No se preocupen porque no es nada complicado que su pasado sea la mejor plataforma. 우리 아버지를 봤어요. Es que yo vi a mi 우리 padre, 아버지가 동네에서 다 압니다. 굉장히 성실한 사람. que era muy reconocido en nuestro barrio, que era muy fiel y leal. 부지런하고
y era un buen 나는 trabajador. 아직까지 우리 아버지만큼 부지런한 사람 본 적이 없어요. Yo nunca he visto en mi vida jamás 새벽 más 4시에 일어나서 깨워요. mejor trabajador que mi padre, que se levantaba a las 4 de la mañana. 아버지는 새벽 4시부터 일 시작해요. Comenzó a trabajar a las 4 de la mañana. 본인 나름 생각이 있었겠죠. 아유, Me imagino 나를 que- 말이에요. 새벽 4시 깨가지고 막 뭘 합니다. Me imagino que pensaba su propia, en su propia mente, pero él me despertaba a las 4. 일어나지도 않고 나와서 공부를 하는 거예요. Es que me decía que tu padre está trabajando y cómo puedes estar durmiendo, por eso levanta y estudia, me decía así. Entonces cuando salió de trabajar, entonces mi madre me decía que vuelve a dormir, no puedo expresar todo. 잘살 거 아니에요, 아무래도 그럴 때면. Entonces este tipo de persona que era tan buen trabajador tenía que tener una buena vida, ¿verdad? 그것도 불이 나서 다 없어지고. Que ganó mucho dinero, pero como hubo incendio, entonces se quemó todo. Y esta persona no podía salir de ahí. Y ahí entonces tuvo la enfermedad y murió. Que yo lo vi a mi padre así. 그래, 나는 세계복음해야지. Entonces en el momento en que entendí el evangelio, yo decía que tengo que hacer la evangelización en el mundo. Mi criterio es el mundo. 매일 자식 걱정하고 내 걱정하고 이래 살다 죽으면 되겠냐? 나는 세계복음하다. Yo no voy a morir solamente preocupándome de la comida o de los mis hijos, sino yo voy a hacer la evangelización en el mundo. Porque mi padre tenía un objetivo de criarnos bien, 세계복음하다. pero ni siquiera llegó su logro. Yo, 확실한 por eso mi objetivo era la evangelización del mundo. 그래서 Así fue la 위기 plataforma. 두려워하지 마시고 도전하세요. 왜냐? 위기 아닙니다. Por eso no teman a las crisis, sino desafíen, porque las crisis no son crisis. 문제입니다. Número 2. 오늘을 최고의 누림으로 만들어. Que el día de hoy sea el mejor gozo. 이유 없어요. No hay ninguna razón. 그게 뭡니까? ¿Qué quiere decir esto? La oración de las 25 horas. 24자 넘어섰다는 25는 뭡니까? 하나님 거. Que hemos superado las 24 horas de la 아무리 oración. 어려워도 괜찮습니다. 하나님의 25를 누리라. ¿Qué significan las 25 horas? Son las cosas de Dios. Por eso está bien cuando tengamos las dificultades, 어떤 porque 일이 벌어지는 거니까요. tenemos que disfrutar las 25 horas de Dios. 중요한 것이 나의 모든 곳에 영적 시스템이 있다 하면 Y en ese momento se establece el sistema espiritual en todos los lugares que yo voy. 이 부분을 이해를 못해요. Ahora, en muchos cristianos no lo entienden esto. 아니죠. 영적 Solamente 시스템이 piensan en las respuestas inmediatas. No, 그럼 절대 tienen que 시스템이 formar el sistema espiritual primero. Entonces nunca fracasarán. 영적 시스템이 만들어지면 그리스도를 누리는 기도가 달라져요. Desde entonces, si tienen el sistema espiritual, pueden tener la diferente oración para disfrutar de Cristo. 영세전 그리스도께서 나와 지금 함께 하십니다. Cristo que ha existido desde la fundación del universo, que soluciona mi problema, está junto conmigo. 부활하셔서 보좌에서 나와 함께 하신다. Cristo que fue encarnado y que me salvó, resucitó y está junto conmigo ahora. 재림주로 심판주로 오실 그리스도. Es el Cristo que vendrá en la segunda venida y como la justicia que se asuma asumiendo de la responsabilidad de mi futuro. Disfruten esta 25 horas de la oración. 여러분들의 삶을 기도 집중으로 바꾸라. Es decir, que su vida sea la concentración de la oración. Eso es todo. Es fácil. Y eso es en las 25 horas. 반드시 여러분 통해서 바꾸는 일이 벌어집니다. Absolutamente habrá unos cambios a través de ustedes. Por eso el día de hoy no se preocupen. 저는 어떻게 젊은 사람이 살다가 실수를 했어요. Antes, un joven cometió un error. 저는 그 사람을 봐줬습니다. Y ante este error yo lo 왜냐? perdoné 잘하도록 봐줬어. para que haga el mejor trabajo. 이유, ¿Por qué? 반드시 복음 가진 사람이라면요 변화돼 있어. Si es una persona del Evangelio, absolutamente cambiará. No hace falta preguntar 여러분이 más. 어려움 당해보세요.
Si ustedes se tienen las 이것도 dificultades, 이것도 막저 사람한테 정지하잖아요. las 그 사람은 personas, 변화되는 거예요. las personas del legalismo 맞아요, 맞아요. los 어려운 juzgará 분이잖아. y cambiará. Pero esta persona cambiará hasta ver las dificultades a través también de las 과거에 críticas. 빠져 있으면 죽어요. Quiere decir que si está atrapado en el pasado, 과거에 morirá. 있지 않다는 걸 알아. Pero esta persona supo que no estaba atrapado del pasado. Y este tipo de persona puede hacer cosas mayores. 과거를 최고의 발판으로 만들어라. Miren esto, que que su pasado sea la mejor 하나님의 plataforma. 시간표는 25로 결단해라. No solamente tenga la determinación, sino que tenga la determinación de 25 horas delante del horario de Dios. Y que el día de hoy sea el mejor día. 그러면 됩니다. 얼마나 행복합니까? Las 25 horas de la oración. 자, 나의 미래를 최고의 그림으로 그리라면 Y que mi futuro tiene que ser un dibujo, el mejor dibujo. Quiere decir que cuando oramos, no oramos sin más, sino en las 25 horas de la felicidad y el agradecimiento, porque eso pasará. Vamos a dibujar esto. 오늘 2부 때 이야기하겠습니다만은 Yo lo mencionaré. 사도행전 2장 17절 18절이 이 자리에서 나와요. Lo mencionaré en el segundo mensaje, pero lo más importante es Hechos 2, 17, 18. 우리 자녀들은 예언을 합니다. Vuestros hijos, hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esos tres dibujos son muy importantes. 계속 기도하라. Dibujando esto, pueden continuar 얼마나 orando. 감사합니까? 이 그림을 Entonces podrán dar las gracias con 그냥 estos 기도하는 게 dibujos. 아니잖아요. No solamente oramos. 이 사람들은 갈보리산, 감남산, 마가다락방 이런 응답을 계속 그린 거예요. Es que ellos estaban dibujando continuamente las respuestas que habrá como el Calvario, el Monte de los Olivos y Aposento de Marcos. 치유 서밋이라는 세계라는 걸 놓고 계속 기도해요. Y que se pusieron a orar continuamente por 237 sanidad y cumbre. 하나님의 시간표입니다. Esto es el horario de Dios. 그래서 Entonces, 마지막으로 붙잡아야 될 게 뭐냐? ¿qué es lo que ustedes se tienen que aferrarse por la última cosa? 교회 어떻게 할 거냐? ¿Qué es lo que van a hacer en su trabajo en la iglesia? 교회가 많은 하는 거 있을 겁니다만 특히 예를 들어서 우리 임마누엘 같으면 지금 건축 이런 거 있잖아요. Habrá muchos proyectos de su iglesia, pero especialmente en el caso de la iglesia de Emanuel, la construcción. ¿Qué tiene que hacer con su 세 가지 trabajo? 하면 됩니다. Solamente tiene que hacer 3 cosas. 아무도 모르는 것을 이 기도 속에서 발견하는 거예요. Descubrir lo que nadie sabe dentro de la oración. 그걸 보고 오직이라고 합니다. A eso le llamamos lo que es solo. Absolutamente tiene que buscarlo. 반드시 어떤 위기 속에서도요. 오직이란 게 나옵니다. Absolutamente, sea cual sea la crisis, puede ver esto, lo que es solo. 세상에서 여러분 가져다 줄 수 없는 게 있어요. Es que existe cosas que las personas del mundo no pueden traerle. 누리고 기다리는 겁니다. Lo esperamos, por eso lo gozamos. Las respuestas únicas. Siempre tienen que descubrir 아무도 estos. 할 수 없는 것에 도전하세요. Y desafíen lo que nadie puede hacer. 1번, 2번이 되어야 됩니다. 이걸 보고 재창조. Pero primeramente tiene que tomar lugar 1 y 2. Y es la 여러분이 recreación. 저렇게 돼야 돼요. Su trabajo tiene que ser así. 여러분의 모든 학업도 이렇게 돼야 돼요. Todos sus estudios también tienen que ser así. 어렵지 않습니다. No es nada difícil. 이거는 오직 유일성 재창조는 Lo que es solo, único y recreación, pueden descubrirlos todos los días. 일마다 발견할 수 있습니다. En cada trabajo. 그러면 결국 평생의 답으로 나옵니다. Entonces eso será la respuesta de toda la vida. 물론 이게 25입니다. Esto es en las 25 horas. 이러면 응답이 올 수밖에 없죠. 가만히 No 기다려. tendrá más remedio que tener las respuestas. Si esperan, vendrán. Y todos los días se podrán 하는 descubrirlo. 곳마다. En todos los lugares que van. 제가 제일 처음에 유인재라기 전도사를 갔는데
이거 발견했어요. Cuando yo fui primeramente como el pastor asistente en la escuela dominical, yo lo descubrí 어떻게 해야지? que los niños hablaban mucho en el culto. 놀고 춤추고 이래를 못해요. Y por mi naturaleza yo no puedo bailar ni jugar con ellos. Yo le decía, 애들이 ¿qué hago? 말씀을 안 들어요. Pero no era nada difícil, porque los niños no podían escuchar la palabra. 어마어마한 걸 발견했어요. Entonces ahí yo encontré algo muy importante, tarakpan, 오직 lo solo. 이걸 발견했어요. 그래서 아이들을 군데군데 모아놓고 성경 공부를 해요. Y los reuní en cada lugar y estudiamos la Biblia. 얘들이 변해요. Pero es que ellos comenzaron a cambiar. 나도 어린 시절이 있었는데 어린 아이들이 뭐 변하겠나 이런 생각이 들어요. En ese momento yo pensaba que yo también tengo la niñez y 제가 어릴 때 yo estaba en la niñez y ¿va a cambiar estos niños? Pero sí, yo cuando yo era niño, yo escuchaba lo que decía mi madre y por eso, aunque no venían las respuestas inmediatas, pero estos niños comenzaron a 다른 cambiar. 사람은 못 받는 응답이 내게 오는 거예요. Por eso yo tuve la respuesta que nadie más se podía recibir. 그렇지. Y después dije, así 내가 es. 하는 게 아니고 이 25 하나님의 능력으로 하나님의 시간표로 세계복음할 수 있다. Eso no es lo que yo hago, sino yo puedo hacer la evangelización del mundo con el horario de Dios o con el poder de Dios de las 25 horas, la recreación. ¿Y dónde comencé? Aquí. 전에 메시지 얘기했습니다만은 우리 임마누엘 부산의 성도님들 중위자들이 감사한 거는 우리 전도 운동을요 부산역에서 그들이 했더라면 우리 교회는 어마어마했어. Yo le mencioné esto en el mensaje también, que yo le agradezco mucho a los miembros y a los líderes de la iglesia de Manuel Busan, porque 세계복음 못해요. si continuáramos en el movimiento del evangelismo aquí, 임마누엘 nuestra iglesia hubiera crecido mucho, pero no hubiéramos cumplido la evangelización en el mundo. 그렇죠. 우리 교회는 막 살찌고 커지겠죠. 그게 장사지 어째서 복음입니까? Hubiera agrandado mucho la iglesia, pero eso fue solamente ser el empresario y no era el evangelio. 되든지 말든지 우리 교회 막 크게 키워가지고 이렇게 있으면 좋다. 그게 장사꾼이지. 어째서 Sin importar las otras iglesias, que para agrandar nuestra iglesia, eso solamente era como ser el empresario, 그래서 no era el evangelismo. 이게 서울로 가서 세계 해낸다니까. 금방 알아들어. Entonces yo les dije que teníamos que sacar ese sistema y hacerlo en Seúl para la evangelización del mundo y ellos entendieron. 그러니까 그때는 우리 교회 교역자 절반이 교회를 안 하고 그 밖에 있는 Entonces cuando subimos a Seúl, entonces la mitad de los pastores no trabajan en nuestra iglesia, sino en la sede. 받고 이런도 안 돼가서. O sea, eran remunerados allá y trabajaban en el otro lugar. No había si no hubiera sido el evangelio, no habría ningún líder en la iglesia que lo pudiera entenderlo. 그런데 눈을 좀 더 크게 떠. Pero teníamos que abrir los ojos más grandes. Si no, no podíamos hacer la evangelización del mundo. ¿Verdad que sí? 교회 나가 이렇게 이해하란 말이 아니에요. 정말로 복음을 위한 오직 유일성 재창조를 찾아내라. Eso no quiere decir que todos los miembros no tienen que salir fuera, sino tenemos que buscar lo que es solo, único y la recreación. No es difícil, solamente tenemos que querer porque Dios nos ha dado a través de la gracia. Es que dijo que nos dará la gracia para salvar al mundo, no hecho por nosotros. 서론 끝내는 간단해요. 그렇죠. 과거에서 벗어나면 돼요. 그래 놓고는 세 가지 하세요. Por eso si terminamos con la parte de la introducción, que es muy simple terminarlo, por eso tenemos que salir solamente del pasado y tenemos que hacer tres cosas. Si nuestro pasado no es la mejor plataforma, volveremos al pasado. 아무리 뭐 여자들도 젊었을 때는 이쁘게 다 꿈이 있다가 늙으면 또 옛날로 다 돌아가. Es lo mismo en el caso de las mujeres, cuando son jóvenes, 장로님들 마음으로 열심히 se maquillan muy bonito, pero después vuelven al pasado. Y los líderes también. Cuando son mayores, vuelven al pasado. 하지 마라 말입니까? 그 말 아닙니다. 여러분의 시작입니다. No quiero decir que no se jubile de eso, sino eso sería un comienzo para ustedes. 전도의 시작이요.
Después de su jubilación será un comienzo del evangelismo y el comienzo de todas las cosas. 이 힘을 얻으라. ¿Y cómo pueden comenzar? 하나님의 Obtengan esta fuerza. 나오는 25의 힘을 얻으라. Obtengan la fuerza de las 25 horas que sale dentro del horario de Dios. Yo les mencioné de esta persona 암 también. 걸린 사람이 말이요. 살려달라 이게 아니요. 이 사람이 지금 부산에 살고 있잖아요. 암이 걸렸는데 내가 이렇게 암이 걸렸구나. 의사가 얼마 못 산다는 거예요. Una persona que tenía un cáncer no decía que quiero vivir, sino es que ahora sigue viviendo en Busan. 결단 내리지 어떻게 내린다면요. 그래 좋다. 의사가 못 산다니까 이제 의사 말 들을 거 없다. 나는 지금부터 무조건 가서 친구들 찾아가고 친지 다 찾아간 거예요. Entonces tuvo el cáncer y el médico decía que no tenía la esperanza de vivir mucho tiempo, entonces tuvo la determinación 찾아가 복음 드린 겁니다. 미안하다. 나 y que buscó a todos los amigos y los parientes 내가 근데 이 복음을 안 전주면 되겠냐? y les evangelizó que lo siento, pero es que yo tengo el cáncer y no me queda mucho tiempo, por eso yo solamente quiero darte el evangelio. Y era muy honesto, ¿verdad? Entonces muchas personas que aceptaron a Jesús con muchas lágrimas, pero no falleció. Y fue hace mucho tiempo. Por eso, desafíen. 하나님의 시간. Dentro del horario de 진짜 Dios. 영답 받아서요. 여러분은 하나님 자녀이기 때문에 이 영답 받을 자격. Recibir estas respuestas, porque ustedes son los hijos de Dios y tienen derecho a recibir estas respuestas. Voy a concluir. 여러분은 불신앙할 수 있는 자격이 없어요. Ustedes no tienen derecho a tener la incredulidad, ¿verdad? 나는 구원 못 받은 사람이다. 하나님 자녀가 아니다 싶으면 본격적으로 염려하고 불신앙해요. Si dicen que yo no he recibido la salvación y no soy hijo de Dios, entonces sí tiene que tener la ansiedad y la incredulidad. Porque el Espíritu Santo no está con ustedes. Por eso a plena escala tiene que aplicar el humanismo y humanismo en las 25 horas. Yo los comprendo a los no creyentes porque son las personas que no han recibido la salvación. Por eso ellos luchan hasta la muerte y ellos se irán al infierno. Pero ustedes no tienen el derecho de tener la incredulidad, ¿verdad? Porque Dios nos ha rescatado como sus hijos y el Espíritu Santo nos ha sellado. Comiencen de nuevo. Las iglesias en esta nación o el mundo todavía no han comenzado. Comiencen de lo que es de verdadero, las 25 horas. Cuando llegó el día de Pentecostés, es importante. No pierda estos dos mensajes. Oremos. Dios, te damos gracias. 오늘 우리에게 새 하나님의 시간표 임하게 해 주옵소서. Que el día de hoy llegue tu horario nuevo y que podamos preparar espiritualmente y que seamos los testigos con tu poder. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.